Si se llega a demostrar lo que dice la señora fiscal general del Estado, es horroroso y es realmente, es como para poner, para que la gente diga, estamos realmente en lo que ya pronosticó Francisco Huerta Montalvo. Esta es una narcodemocracia. En principio, según lo dicho por la señora fiscal general del Estado, es gravísimo cómo han actuado un grupo de jueces, incluso asesorando a otros jueces, jueces de menor nivel, más que a los jueces directamente a la gente que los contrataba para redactar incluso acciones de protección, habeas corpus y etc. cosas en beneficio de la gente que buscaba este tipo de protección, gente vinculada al narcotráfico. Entonces, esto es terrible porque nos demuestra cómo se maneja la justicia. Pero esto no solamente es culpa del Consejo de la Judicatura, porque hay que ser objetivos en lo que está pasando. Todo el mundo dice, allí está el Consejo de la Judicatura, pero los que están señalados son precisamente los jueces de la Corte Nacional de Justicia. De la información que tengo, por ejemplo, el doctor Walter Macías no ha sido detenido, actual juez de la Corte Nacional de Justicia, que ha tenido participación en casos sonados. Entonces, la justicia cuando tiene que ser para todos y contra todos aquellos que tienen algo que responderle al país. Pero cuando la justicia es selectiva, nos deja a veces pensando, de tal manera que esa acuciosidad de la señora fiscal, que así debe actuar en todos los casos, esa acuciosidad tiene que mantenerla, pero también en los otros casos. Voy a poner un ejemplo. Caso León de Troya. Responsables una cantidad de sujetos, pero el principal implicado es Guillermo Lazo Mendoza. Principal es implicado porque él materializa, efectiviza, pongamos para que el pueblo lo entienda, todos los pedidos que le hacía Danilo Carrera, pedido de Rubén Chérez respecto al nombramiento de funcionarios. El Ecuador no tiene que confundirse porque en este momento los medios de comunicación están haciendo eco y es más o menos todo lo que ha dicho Diana Salazar es bueno, que se vaya todo el Consejo de la Judicatura porque les interesa defenestrar al actual Consejo de la Judicatura para con un nuevo Consejo de la Judicatura asegurar el concurso de jueces para de esa manera tener mayoría en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, hay que destapar el queso enteramente para que la gente no se deje tomar del pelo. Utilizar el término metástasis para tratar un tema de esto, ¿será que ya estamos en la parte terminal de un problema, doctor Tandazo? A ver, yo coincido con el tema metástasis. En el informe del caso Angostura, que lo realizó una comisión presidida por el doctor Francisco Huerta Montalvo, se hablaba de que el Ecuador prácticamente es una narcodemocracia. O sea, la penetración, porque el narcotráfico trae consigo ese tipo de situaciones. Contamina desde el punto de vista económico y obviamente contamina desde el punto de vista de la resolución que se toman a los estamentos del Estado. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se siguen casos de narcotráfico, generalmente un porcentaje altísimo de policías son involucrados como parte del esquema de narcotráfico. Eso quiere decir que la policía también tiene un grado de involucramiento, lo tienen los jueces, lo tienen autoridades. Lo que pasa es que yo jamás puedo decir que no estoy de acuerdo con la investigación hecha por la señora fiscal general del Estado. Lo único que pediría es que así como tiene esta curiosidad digna de aplaudirse en el caso que acaba de destaparse, debe tenerlo también en los otros casos. Voy a poner un ejemplo. Era un importante que nos diga qué contenía el celular de Rubén Chérez. Eso era importantísimo. El celular de Rubén Chérez hubiera hablado cosas inauditas sobre el manejo no solo de cargos públicos, sino de la mafia albanesa y el gobierno de Lazo. Y ahí sí no hubo tal celular. Si hay el celular de Norero, y entonces sale a la luz pública. Pero en todo caso, hay que ser muy precisos en el tema. En principio, según lo dicho por la señora fiscal general del Estado, es gravísimo cómo han actuado un grupo de jueces, incluso asesorando a otros jueces de menor nivel, más que a los jueces directamente a la gente que los contrataba
para redactar incluso acciones de protección, habeas corpus y etc. cosas en beneficio de la gente que buscaba este tipo de protección, gente vinculada al narcotráfico. Entonces, esto es terrible. Esto es terrible porque nos demuestra cómo se maneja la justicia. Pero esto no solamente es culpa del Consejo de la Judicatura, porque hay que ser objetivos en lo que está pasando. Todo el mundo dice, allí está el Consejo de la Judicatura, pero los que están señalados son precisamente los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ellos son Walter Macías, el mismo Wilman Terán, lo están acusando de actuaciones que ha tenido como juez de la Corte Nacional de Justicia, no como presidente del Consejo de la Judicatura, lo cual no lo salva de que debe tener legitimidad para mantenerse en el cargo. Pero en todo caso hay que escuchar la versión o su testimonio en este caso de la defensa del doctor Wilman Terán y de otros que están implicados en este tema, para de esa manera entender qué es lo que está pasando. De la información que tengo, por ejemplo, el doctor Walter Macías no ha sido detenido, actual juez de la Corte Nacional de Justicia, que ha tenido participación en casos sonados. Entonces, la justicia cuando tiene que ser para todos y contra todos aquellos que tienen algo que responderle al país. Pero cuando la justicia es selectiva, nos deja a veces pensando, de tal manera que esa acuciosidad de la señora fiscal, que así debe actuar en todos los casos, esa acuciosidad tiene que mantenerla, pero también en los otros casos. Voy a poner un ejemplo. Caso León de Troya. Responsables una cantidad de sujetos, pero el principal implicado es el Guillermo Lazo Mendoza. Principal es implicado porque él materializa, efectiviza, pongamos para que el pueblo lo entienda, todos los pedidos que le hacía Danilo Carrera, pedido de Rubén Chérez respecto al nombramiento de funcionarios. Y ahí está el caso Bernardo Manzano. Y también hay un tema, no tiene la Fiscalía el celular de Danilo Carrera, un celular que vale oro. ¿Pero por qué no tiene? Porque no allanaron la casa de Danilo Carrera y no le quitaron el celular. Entonces, si ese de celular hablara, estaríamos hablando también de otras cosas adicionales a las que la señora fiscal ha planteado. Entonces, ¿quieren hacer acción penal pública? Sí, contra todos los que estén implicados, pero no solamente selectivamente. Me parece que eso no quita, y eso no desmerece que obviamente esto compromete severamente, de darse el caso que es así, porque tenemos que escuchar a la otra parte, la actuación del doctor Wilman Terán. El meollo del problema es que donde se mete el dedo sale pus. Entonces aparece una estructura criminal dentro de las cortes y fuera de las cortes, conectada con el narcotráfico directamente, que actúa de manera, pero además una cosa, o sea, el tema de las acciones de protección, que también ha sido manoseado. O sea, valen las acciones de protección cuando son a favor de la tesis de tales personas, no valen cuando son a favor de otras personas. Vale un habeas corpus cuando o sea, todo está sujeto al tamiz. Esto es bueno siempre que me beneficie, es malo si me perjudica. Entonces, queremos una justicia. El símbolo de la justicia es una mujer con una balanza y una venda en los ojos. ¿Qué quiere decir la venda? Que no vea los sujetos procesales, que no diga, aquí voy a acelerar porque está de por medio tal persona y en esto voy a desacelerar y quién sabe hundir el proceso. Voy a poner un ejemplo que es durísimo. El teniente Rodney Rengel, uno de los principales investigadores del caso León de Troya, dentro del equipo de investigación que comandaba el teniente coronel Erazo, rindió una entrevista a Ecuador Inmediato, en la que él dice que fueron donde el fiscal Balda, que llevaba el caso inicialmente, y que el fiscal Balda le supo decir que recibió una llamada de la señora fiscal general del Estado que suspenda la investigación del caso León de Troya. Y le pregunta el periodista, ¿qué quiere decir suspender? Que deje sin efecto la investigación. Una fiscal que le pide a otro fiscal inferior, en esto no siga indagando, no siga escarbando, no siga encontrando. Entonces, ahí viene el tema, que hay dos Diana Salazar. La una Diana Salazar que destapa con toda la eficiencia un caso, y hay otros donde no solo que no la destapa, sino que más bien la tapa. Entonces, el Ecuador no tiene que confundirse, porque en este momento
los medios de comunicación están haciendo eco y es más o menos todo lo que ha dicho Diana Salazar es bueno, que se vaya todo el Consejo de la Judicatura porque les interesa defenestrar al actual Consejo de la Judicatura para con un nuevo Consejo de la Judicatura asegurar el concurso de jueces para de esa manera tener mayoría en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, hay que destapar el queso enteramente para que la gente no se deje tomar del pelo. E incluso, mire usted, acabo de escucharle una entrevista al doctor Fausto Murillo con Lenin Artieda, con contacto directo. ¡Qué horror! A ver, la Constitución es clara. El presidente del Consejo de la Judicatura solamente puede ser parte de la terna que envió de la Corte Nacional de Justicia. No puede ser designado un presidente del Consejo de la Judicatura que haya ido como parte de la terna de otras funciones del Estado, en este caso de la Asamblea Nacional. Fausto Murillo fue perteneciente a la terna de la que enviada por la Asamblea Nacional. Él jamás, Carlos Julio y John, jamás pudo haber sido presidente del Consejo de la Judicatura. Cometió un delito, arrogarse funciones, y cometieron otro delito los que permitieron que él se arrogue las funciones. Nadie dice nada sobre eso. Él no podía hacer. Y lo acabo de escuchar que diga lo siguiente. En este caso, lo que cabe con el caso de Wilman Terán es que hoy mismo se posesione como presidente en sustitución de Wilman Terán el doctor Álvaro Román, un distinguido profesional a quien yo le tengo el mayor aprecio. Pero esto lo dijo la Corte Constitucional en su momento, que fue otra salvajada, porque dijeron que Álvaro Román sería el sustituto en este caso de la persona que se elija. Álvaro Román apareció en el Consejo de la Judicatura, apareció como fruto de la terna que envió la fiscal general del Estado. Él no podía ser presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero el presidente del Consejo de la Judicatura, porque no viene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Entonces uno ve, Carlos Julio y John, uno mira absorto las cosas que pasan en el Ecuador. Y quién sabe, hoy lo integran al Consejo de la Judicatura el doctor Álvaro Román, y él no tiene, por ninguna vía puede llegar a esa presidencia, porque su procedencia es de la Fiscalía General del Estado, y de acuerdo a la Constitución, tiene que presidir el Consejo de la Judicatura una persona que ha sido parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia, no de otras ternas. Entonces, el Ecuador es dado al diablo, solamente vemos una parte de las irregularidades, pero no estamos viendo la otra. Pero además, el doctor Fausto Murillo dice que ya debe hacerse cargo. Primero esperemos a ver si el juez dicta medidas sustitutivas a la prisión preventiva en el caso Wilman Terán. Porque si dicta medida sustitutiva a la prisión preventiva, el doctor Wilman Terán va a estar este mismo día, o posiblemente mañana o pasado, va a estar nuevamente al frente del Consejo de la Judicatura. Entonces, esperemos a ver qué dice el juez. Si no dicta medidas sustitutivas, entonces tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura que por estar dentro de la cárcel no va a poder presidir el Consejo de la Judicatura. Entonces, no nos hagamos los vivos, que ese es el país de los sapos. Entonces, miremos qué pasa, qué dice la defensa de Wilman Terán, qué pueden decir respecto de las gravísimas acusaciones que se les hace y qué es la decisión que se puede tomar. Pero siempre la decisión tiene que hacerse en derecho. En derecho, ¿eso qué quiere decir? Aceptando y acatando la norma jurídica. Porque si no, todo es a dedo. ¿Por qué no se hace caminando? Lo que les asusta es la designación de los 7 nuevos miembros de la Corte Nacional de Justicia. Porque con esos 7 nuevos miembros se alteraría la votación en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte Nacional de Justicia es como una dama, la dama más guapa y apetitosa del mundo, que todos la quieren poseer, en especial determinados partidos políticos, que han vivido de captar la Corte Nacional de Justicia. Entonces, por eso, ¿quiénes impulsan el juicio político al Consejo de la Judicatura? Justamente los partidos social cristiano. Todas las cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Es lo que está pasando en el Ecuador. Gravísimo si se llega a demostrar lo que dice la señora fiscal general del Estado. Es horroroso y es como para que la gente diga estamos realmente en lo que ya pronosticó Francisco Huerta Montalvo.
esta es una narcodemocracia. Es una narcodemocracia. Cuando vimos cómo actuaron en el gobierno de Lazo, de la mano de Rubén Cherres y a través del cuñado, eso nos demostraba que todo está podrido. Así es que no es que todo está podrido en la Corte, todo está podrido a nivel de las instituciones y funciones del Estado. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá